Hola, mi nombre es María Elena Enríquez Delgado. Hola, me llamo Neftalí Teodosia. Hola, soy Jorge Luis Sánchez Buy. En esta ocasión les vamos a explicar lo que son los amplificadores operacionales. Un amplificador operacional, también denominado op-amp, es un elemento activo de un circuito. Es activo porque produce energía y la entrega. Normalmente son utilizados para realizar operaciones matemáticas, ya sean derivadas, integrales, sumas y restas. Una característica del op-amp es que también funciona como fuente de voltaje dependiente de voltaje. El op-amp es un circuito integrado que en su interior contiene diodos, transistores, resistencias y diversos elementos que hacen que funcione de esa manera. Y vamos a indicarles para qué sirve cada uno de los pines del amplificador operacional. Y los vamos a identificar porque el primer pin siempre está un puntito o una muesca en medio círculo. El primer pin del amplificador operacional, el primero y el quinto, en este curso no los vamos a ocupar, pero son animadores de salida. El segundo pin vamos a tener lo que es la entrada del negativo, en el tercero la entrada del positivo, y en el cuarto pin vamos a meter la alimentación al op-amp, pero el voltaje negativo. En el sexto vamos a tener lo que es la salida del op-amp. En el séptimo vamos a meterle el voltaje, pero esta vez va a ser el voltaje positivo. Bueno, para analizar circuitos utilizamos el op-amp ideal, en el cual pues tenemos condiciones ideales, las cuales van a hacer que B1 y B2 son iguales al momento de analizar un circuito con un op-amp. Y además de eso, que las entradas las corrientes en las entradas van a ser igual a cero, o sea que no va a entrar corriente al op-amp. Ya en un diagrama más detallado, el op-amp ideal es de esta manera, en donde tenemos un voltaje de entrada, una resistencia interna que es muy grande, además una resistencia de salida y una fuente de voltaje controlada por voltaje, que es el mismo que está que es el voltaje controlado que está acá. Y pues tenemos el voltaje de salida. Como observamos, tenemos una fuente la cual está conectada en serie para que nos entregue 15 volts. Tenemos un generador de señales con una amplitud de 10 volts pico pico y una frecuencia de 100 Hz. Observamos en el osciloscopio una función sinusoidal de color amarillo y una función invertida de color azul, que es la que nos proporciona nuestro amplificador inversor. Ahora observamos el amplificador inversor, el cual está compuesto por un op-amp y dos resistencias, cada una de 330 ohms, y está alimentado por los 15 volts. Como podemos observar, tenemos una fuente conectada en serie que nos entrega 100 volts. También tenemos un generador de señales, el cual nos da una función sinusoidal de amplitud de 10 volts pico pico y una frecuencia de 100 Hz. En el osciloscopio podemos observar dos gráficas,
La gráfica de color amarillo es la función sinusoidal que nos entrega el generador de señales. Y la función de color azul es la función que nos otorga el amplificador no inversor. Tenemos una resistencia de 330 ohms y una resistencia de 100 kilo ohms. También está compuesto por un op-amp y se está alimentando de 15 volts. El circuito mostrado a continuación corresponde a una configuración de tipo amplificador operacional sumador. Podemos ver la resistencia RF y 3 resistencias conectadas en paralelo. En la fuente de voltaje que alimenta nuestro op-amp tiene un voltaje de más o menos 15 volts. En el generador de funciones trabajamos con una onda sinusoidal que tiene 3 volts pico pico de amplitud con una frecuencia de 100 Hz y un periodo de 10 milisegundos. Como resultado observamos en el osciloscopio dos ondas distintas. La azul es la de entrada, la onda que entra al circuito, y la onda amarilla es la onda que sale de nuestro circuito. Esta configuración corresponde a la de un op-amp diferenciador. Podemos observar el op-amp conectado con resistencias de diferentes valores. Alimentamos a nuestro op-amp con un voltaje de más o menos 15 volts, recibiendo dos señales sinusoidales diferentes. Una con un voltaje de 6 volts pico pico, con una frecuencia de 1 kHz y un periodo de 1 milisegundo. La otra señal tiene un voltaje de 3 volts pico pico con una frecuencia de 1 kHz y un periodo de 1 milisegundo. Podemos ver que la gráfica que recibe es la azul, con 3 volts pico pico, periodo de 1 milisegundo y 1 kHz de frecuencia. La señal de vuelta por nuestro circuito es la amarilla, dando como resultado un voltaje de 3 volts pico pico, 1 milisegundo de periodo y una frecuencia de 1 kHz. Pues empezamos por conectar el circuito al osciloscopio, al generador de funciones y a la fuente de voltaje. Una de las salidas del osciloscopio se va a conectar a la entrada del circuito operacional, y el generador de funciones se va a conectar de igual manera a la entrada del circuito operacional. Después conectamos la salida del osciloscopio a la salida del circuito del amplificador operacional, que es al canal 2, y la entrada está siendo medida por el canal 1. Después nos pasamos a los aparatos, en donde aquí en la fuente de voltaje para la limitación del op-amp vamos a ponerle 15 volts, que es el voltaje mínimo para alimentarlo. Seguido de eso pasamos por el generador de funciones.
en el cual la frecuencia la vamos a poner en 100 Hz, el periodo en 10 milisegundos y la amplitud en 10 volts pico pico, lo cual nos genera esta gráfica aquí, que es la correspondiente al amplificador operacional diferenciador, que la entrada es una señal seno de 10 volts pico pico y debe salir una señal integrada, que sería el menoseno. En este circuito es el circuito integrador del circuito amplificador integrador, y tenemos conectadas a la entrada del circuito un canal del osciloscopio para medir la señal seno que saca el generador de funciones. En la salida tenemos conectado el canal 2 para medir la salida del circuito. Ahora, de igual manera, pues, pusimos la fuente de voltaje en 15 volts, que es la que va a alimentar al op-amp. En el osciloscopio, en el generador de funciones, pusimos 10 Hz de frecuencia, 100 Hz, perdón, y 10 milisegundos en el periodo. En amplitud, el mismo voltaje de hace rato de 10 volts pico pico. Ahora, la señal que tenemos es el seno. La señal de entrada es un seno y la de salida es un coseno. Es un coseno, pero este está multiplicado por el factor de la resistencia por el valor del capacitor. Y pues eso es también está multiplicado por un negativo, lo que da pues que la gráfica del coseno esté normal, empiece de arriba y pues termine arriba. Como conclusión, efectivamente comprobamos que los op-amp realizan operaciones matemáticas a señales dependiendo de la configuración que se tenga. Es importante conectar las fuentes en serie para tener una tierra y aterrizar el circuito. En otro de los casos es importante suministrar de forma adecuada el voltaje para así tener una señal sin interferencia. Por último, recomendamos no dejar que los cables se crucen, ya que estos crean inductancia y afectan la señal de salida.